¿Cómo están, amigas y amigos? Qué gusto saludarles a través de este espacio Arsenal de Plumas desde su casa Ultimátum. A nombre de nuestro director general y titular de este espacio, Ahmed Samayoa, agradezco mucho el favor de su amable audiencia. Aquí es donde hacemos el análisis sobre lo escrito a través de las columnas periodísticas de las plumas de Ultimátum. Y el día de hoy compartimos de nueva cuenta este espacio con el maestro Pepe Altúzar. Gusto de verlo. Eric, gracias, excelente semana, amigo. a usted y a usted también que nos está viendo a través de este espacio. Sin mayor preámbulo, primero nos pongamos en contexto. ¿Qué sucedió este fin de semana? Que muchos seguramente se pusieron o ya pusieron sus barbas a remojar, o como anteriormente se los escribía, no hay paz para los malvados. Lo publicamos el día sábado, en realidad, a sorbos, y de nueva cuenta lo retomo justamente en este lunes, a propósito de esta situación tan penosa que sucede aquí en Chiapas, el robo a la Auditoría Superior del Estado, allá sobre el Libramiento Norte. Sujetos encapuchados llegaron este fin de semana, se llevaron cajas con documentación, entre comillas, importante, porque bueno, no hay mayor detalle de lo que se hace, de lo que se llevaron. La Fiscalía General del Estado, la misma Auditoría Superior del Estado, se pronunciaron al respecto. Por una parte, la Auditoría Superior del Estado asegurando que todo está digitalizado, así que lo que se llevaron en papel no importa, se entiende de acuerdo a lo que comunican. Y por otra parte, la Fiscalía también asegura que se encuentra investigando pues la comisión de este delito. Y sobre eso escribo yo, y a propósito de una muy buena reunión que tuve este fin de semana con unos amigos, y hablábamos sobre esto que solo se da a las mentes inocentes y tranquilas, dormir bajo la marimba, es decir, que no haya pendiente de absolutamente nada. Y lo relaciono con algo que les decía, publicamos en esta casa editorial, Diario Ultimátum, en realidad a sorbos el fin de semana, no hay paz para los malvados, en donde, por cierto, maestro, hacía alusión a aquello que platicamos en la semana sobre la responsabilidad de un servidor público de hacer una correcta entrega, pero también de quien recibe, ser decorosos y estar a la altura de un estado como es Chiapas, dejar a un lado las filias y las fobias, ¿no? Dejar a un lado las pequeñeces emocionales y entregar como Dios manda. Bueno, en esta edición de Realidad a Sorbos yo cuestiono qué pasó, quién no duerme tranquilo en Chiapas y que de alguna manera pues permite que estas acciones, esto que sucedió en la Auditoría Superior del Estado, pues complique un poco el panorama de credibilidad en las administraciones, entrante como saliente. Y menciono algo sobre la 4T y una promesa rota que fue justamente la transparencia. Fue el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador quien se encargara, expresidente, quien se encargara de opacar a todas luces los ejercicios de transparencia y rendición de cuentas, justificando siempre de mil modos. Así que lo que sucedió me parece que le suma a ese panorama de opacidad sobre la correcta ejecución del recurso, maestro. Tu nota del día de hoy me recuerda a un hecho que sucedió en el periodo de Manuel Velasco Cuello, cuando grupos interesados en ocultar bastante información o suficiente como para poder hacer los señalamientos en contra de la corrupción que ahí se generó, quemaron el edificio de Educación Federalizada. Es cierto. Le prendieron fuego, fue evidente que ese incendio fue provocado y dirigido a las áreas específicas de las instalaciones del edificio de Educación Federalizada. Hicieron hasta mecanismos de conducción del fuego para poder quemar las oficinas y sobre todo administrativas donde se guardaba ese material. Estas prácticas son, yo no sé, no lo puedo decir porque pues por los dos lados caigo en esa ambigüedad de decir es que eso solo sucede en Chiapas o solo sucede en México, no lo sé en el extranjero, pero pues en Chiapas es una práctica recurrente. Parece que sí. Y la verdad, eso yo creo que debería de tener sus consecuencias, debería de tomarse la probidad para poder evitar que estas cosas sucedan y que sean como una práctica que permita pues, que la impunidad
y los actos de injusticia o de justicia claro, que ahora estamos viviendo al día. Está muy moderno, muy de moda, el tema del Poder Judicial. Fíjese que una acotación que hago al cierre de esta columna, pues es justamente que escribo: en medio de la transición, la nueva era tiene una misión que va más allá de discursos y promesas: devolver al pueblo la certeza de que su gobierno es transparente, de que puede confiar en los líderes que ha elegido, de que nadie está por encima de la ley ni del pueblo. La paz que tanto anhela en Chiapas no vendrá mientras haya malversación, mientras se roben documentos, mientras se compren camionetas fantasmas y mientras los malvados duerman tranquilos. Y esto lo menciono porque también hay un dato interesante que surgió en los últimos días. Una observación de la Auditoría Superior de la Federación que ha identificado mediante la auditoría 594 la falta de evidencia de casi 48 vehículos adquiridos con recursos públicos con un valor de 39.6 billones de pesos hacia el rubro de seguridad. Exactamente. Pues así las cosas. Bueno, mientras esto pasaba, antes de que eso sucediera, mejor dicho, se la estaban pasando muy bien con la chiapanequidad, olores y sabores de Chiapas, que bueno, esto es parte, escribe en Identidad Política el maestro José Adán Altúzar Figueroa, sobre la importancia de que Chiapas logre este despegue tan anhelado, siendo pues una de las actividades preponderantes la información que se tiene sobre el programa de alfabetización que en Chiapas se pondrá en marcha desde el primer día del próximo año y hasta su evaluación, como lo ha señalado Eduardo Ramírez, el 8 de diciembre del 2025. Y en otros temas, la gran importancia es la promoción del turismo chiapaneco, tal como lo hace países como Costa Rica, que cifró un desarrollo en la promoción y en la atención al turismo. De eso se trata Identidad Política, Chiapanequidad, Olores y Sabores de Chiapas, y el triunfo también del pueblo en el Poder Judicial, maestro. Exactamente, mi querido Eric. El día sábado, en un momento importante por todo lo que implica. A veces es muy difícil tratar esos temas, pero tampoco podemos estar solamente en la incertidumbre que implica los conflictos y la inseguridad que ahora vivimos en Chiapas. O también en algunos temas de carácter político en general, también hay que rescatar la cultura y la tradición de nuestros pueblos, gente que ha vivido a lo largo de su historia por tratar de sostener sus tradiciones, que cada vez es más difícil, más complicado. La influencia extranjera es avasallante y no hay cosa más valiosa en los pueblos que mantener sus tradiciones y su cultura, porque eso nos da identidad, eso nos identifica pues en el resto del país y en el mundo. Si vas a cualquier parte del extranjero, sus tradiciones, su historia siguen intocables, mantienen su manera, su forma de ser, no importa que tengan la influencia de otros países vecinos o de otros continentes, siguen cuidando sus tradiciones y su cultura. Y yo creo que Chiapas y Oaxaca y Guerrero y Michoacán, Hidalgo y otros, Yucatán puede ser, Campeche, permanecen en ese mundo de olores y sabores, de su cultura a través de las manifestaciones en su vestuario, y eso para ello el gobernador de Chiapas, el próximo gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, está convocando a la ciudadanía a que construyamos de esa manera nuestra identidad, y por ello le ha llamado la chiapanequidad, y es de destacarse que gracias a ello ya tuvo reconocimiento internacional, fue galardonado con 4 premios por haber hecho una plena identificación en la campaña, en la política, sobre su trabajo de interés político, por supuesto, pero rescatando lo que a la gente de nuestro pueblo, de nuestra tierra le interesa, ¿no? Porque no todo es política y lamentablemente en este momento no todo es inseguridad, y por eso se llevó esa premiación, fueron galardonados los 3 primeros lugares, resultado de su
pues de varios requisitos, varios factores, el que mantengan su tradición y sus olores y sabores de cada una de las regiones de nuestro estado. Enhorabuena, y eso fue donde concurrieron pues varios personajes, algunos presidentes municipales del estado, el líder de la presidente de la mesa directiva del Congreso, Luis Ignacio Bendaño Bermúdez, la próxima secretaria de gobierno, Patricia Conde Ruiz, entre otras personas. Y ya por el tema de pues la victoria del pueblo, pues esto fue una actividad que está promoviendo a través del Poder Legislativo Federal, la Cámara de Diputados, en este caso la diputada federal maestra Sonia Rincón Chanona, y otros diputados federales se dieron a la tarea de realizar asambleas informativas sobre el tema del interés que debe de generar en la ciudadanía y de quienes cumplan los requisitos para los cargos que se van a disputar, que se van a elegir el próximo domingo 1 de junio del 2025, que es para jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ese pues no es más que pues promover la participación, dar a conocer las razones, los motivos del porqué de la reforma constitucional y que el interés de que los que puedan cumplir, porque eso se reiteró, ¿no? Pueden cumplir con los requisitos, los abogados que puedan cumplir con los requisitos, participen en ese proceso de selección. El tema de la inseguridad, mi querido Eric, respetable auditorio, pues la verdad trasciende fronteras. Te imaginas, caen en España 16 personajes vinculados a los chapitos. Este es en mi primer ultimátum. Chapitos se llaman les dicen a los jóvenes estos que son hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Y fueron encontrados en las provincias de Madrid y Toledo 16 personas presuntamente vinculadas al cártel de Sinaloa. Está en España. Y la semana pasada detuvieron, no sé si fue en las costas de España o Francia, 14 toneladas de cocaína. Pues eso es muy grave, ¿no? En el ultimátum 2, el tema de la nominación del ya ahora Jorge Romero, que fue vapuleado el día de hoy en la mañanera cuando lo dijeron que él es el líder del cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Amigas y amigos, no se trata de un interés político, que algunos lo tenemos por supuesto, sino de decir las cosas de esta manera, como lo decimos de otros partidos, no específicamente del Partido de Acción Nacional. Pero no se puede entender que alguien que ha sido acusado de delitos graves, no puede ser que cualquiera de nosotros podamos adquirir un piso, varios departamentos de un piso, que está escriturado hasta el 4º piso, y que el cártel inmobiliario, como le llaman, hizo el 5º y 6º y 7º piso, 8º hasta algunos casos, del cual no está escriturado. No tienen documentación. Entonces, cuando te lo venden, pues obviamente que ese dinero pues no pudo haber sido de manera legal porque no está registrado y no tiene permisos y no puede tener servicios y no puede tener nada. Esa y entre otras cosas hicieron del cártel inmobiliario. Son acusaciones severas. Y este señor Jorge Romero está acusado como el líder del cártel inmobiliario y ahora es el señor presidente nacional del Partido Acción Nacional. Ya se fue Marco Cortés. Electo, sí, ya se fue. Es otro, pero gran personaje, ¿no? En la aldea muchos van a estar desprotegidos, ¿no? Oye, pobre este señor que en 1939 fundó el PAN, Manuel Gómez Morín, ha de estar. Yo creo que se quiere salir de la tumba, ¿no? Pobre hombre. Pero en fin, ultimátum 3, otro dato, pues sí, tengo cierto conocimiento de este tema, por el tema de los viajes al extranjero, pero es terrible que pretendan ultimar a tanta gente. Las bandas del crimen organizado ofrecen en redes sociales oportunidades para laborar en el extranjero con visas falsas o que nunca entregan. Mientras tanto, pues el dinero que te cobran ya se pagó. En algunos casos son más de $300. 3 por 2, 6.
estas estafas, ¿no? Aquí a un compañero, bueno, lo entrevistábamos hace unos días, Sí. a nuestro psicólogo de cabecera en Ultimátum, y bueno, él es víctima también de un ciberfraude, Sí. ¿no? Le robaron su identidad y bueno, ahora pues aparece en otras latitudes, hay que tener mucho cuidado con ello. Pues dice que donde se cuentan por miles las víctimas de este tipo de estafa, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la República. Por el momento, mi querido Eric, respetable auditorio, es cuanto. Y bueno, ahora quiero compartirles una parte del texto de Amado Ríos Valdés, que escribe en Ecología Humana, Trump ganó y la crisis climática deberá esperar. Este texto que usted puede encontrar en la edición de hoy de Diario Ultimátum, pues habla sobre las prioridades ambientales de Donald Trump, que no son necesariamente las mejores, pues ha sido un profósil, es decir, su enfoque se ha expandido a la explotación del petróleo como la única energía técnicamente, lo que contradice la política de Biden, que había sido más en pro de las energías alternativas, ¿no? Entonces esto pues evidentemente pospone la política ambiental cuyo primer mandato de Donald Trump pues tiene que ver con los fósiles, ¿no? Los y que no cree en el cambio climático. Que no cree en el cambio climático con muchas cosas, y su visión pues a corto plazo es ignora los riesgos ambientales, económicos y sociales a largo plazo. Es decir, por dar un paliativo económico ahora, por complacer a las economías, deja a un lado un problema que a futuro, sin lugar a dudas, repercutirá aún más, que es justamente el cambio climático. ¿Y cómo no notar el cambio climático? No tenemos que viajar hasta los Estados Unidos para entenderlo, visualizarlo. Vemos, por ejemplo, un San Cristóbal de las Casas, donde deliberadamente su cielo, su tierra, han sido erosionados, ¿no? Y se dan estos fenómenos de culebras de viento, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se genera? Lo explico de manera llana. Pues ya no hay donde se detengan los vientos, ya no hay donde reboten los vientos, porque San Cristóbal particularmente parece una manzana que le han dado de mordidas. La deforestación es terrible. Y así se ven sus cerros, ¿no? Definitivamente. Bueno, allí puede encontrar eso. Y escribe hoy también en Derecho de Réplica los conceptos humanistas de Eduardo Ramírez, el maestro Víctor Manuel Cruz Roque, quien define a esto del humanismo como una doctrina o actitud, de acuerdo a la RAE, vital basada en una concepción integradora de los valores humanos, y esta es la columna vertebral, escribe el maestro Cruz Roque, que sustenta la retórica, es decir, los contenidos que enriquecen este proyecto de Eduardo Ramírez. Su gobierno se basará, dice, en los principios del humanismo transformador, nos ha dicho el gobernador electo, y con ello introduce una serie de elementos definitorios inéditos en la historia política estatal y particularmente en la etapa de proximidad de acceso al poder el próximo 8 de diciembre. Y aquí hace una muy buena explicación el maestro Víctor Manuel Cruz Roque sobre la esencia de esta nueva era de la apertura de conciencias, el Hamachulel, esta central fórmula originaria reivindicadora, y esta perspectiva que convincentemente expresa Eduardo Ramírez Aguilar en Derecho de Réplica, los conceptos humanistas de Eduardo Ramírez, maestro. Sí, el tema pues del humanismo lo está promoviendo reiteradamente. Recientemente le hicieron una entrevista y habla, pues sí, de ser consciente de la realidad que vivimos, y no hay única forma de salir de nuestra realidad que siendo conscientes, sentir y pensar en ese humanismo que debe de ser, y no ser fríos e indiferentes ante una realidad que nos aqueja. Independientemente de la pobreza y pobreza extrema, pues ahora el tema de la inseguridad. Así es. Bueno, y por último, en Democracia Virtual, delincuentes irrespetuosos no respetaron ni la transparencia. Machetazo a caballo de espadas. Machetazo a caballo de espadas. Eugenio Hernández Sazo escribe sobre, en todo un escándalo, dice, con alcance mediático nacional, se ha convertido
el robo de información a las oficinas de la Autoridad Superior del Estado de Chiapas y ha levantado las más enérgicas protestas de diputados del Congreso del Estado que exigen no solo se esclarezca, sino que se castigue con todo el peso de la ley a los responsables. Y bueno, es que ayer mismo salieron pues el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva, los dos, las dos organismos más importantes del Congreso local, pues hacer su enérgico posicionamiento al respecto de la necesidad de esclarecer esta situación que no debería comprometer en ningún sentido este proceso transitorio de gobiernos, porque estamos hablando de la entrega de cuentas que también tiene que hacerse. El gobernador en turno, Rutilio Escandón Cadenas, pues todavía tiene un informe más que... No, ya presentó el informe, ya nomás en la entrega, estar en el proceso de entrega, en el proceso de entrega, inaugurando algunas obras y ya esperando la fecha del 8 de diciembre. Y bueno, están todos los que pues, van a asumir y los que están entregando, pues deberían estar rindiendo cuentas necesarias para dar continuidad a la naturaleza que demanda la operatividad de la administración pública. En la entrega-recepción, ¿no?, debe ponderar la transparencia. Cierto es. Ser consciente de que es una responsabilidad pasajera, que cumple un periodo y que tienes que entregar, ser profesional, con ética, para que las cosas continúen, se continúe la administración pública con la nueva intención política, mejorando, o sea, por el bien de Chiapas. No es un bien personal, es por el bien de la ciudadanía. Me resulta particularmente importante conocer, o al menos me genera la duda, a quién afecta y a quién beneficia lo que sucedió este fin de semana. Por supuesto, ese es el interrogante. Este es el interrogante y yo creo que lo que quedaría como para la reflexión, ¿no? Sí. ¿A quién afecta y a quién beneficia? Dejamos la pregunta al aire, y por viva voz y a lo mejor escrita, y a lo mejor alguien nos las puede contestar. Alguien nos las puede responder. Lo que veo también es que junto con ellos se viene una serie, vi una publicación, por cierto, de 3 personajes, dentro de ellos el que estaba antes en la Auditoría Superior del Estado, sí. Ismael Brito Mazariegos, y el ex secretario de Hacienda también. A los dos diputados, Uriel Estrada y que Brito son personajes están ahí. Cuestionables. Sí, ¿no? Diputados locales. Y bueno, que les recriminan por su actuar durante sus encargos. Bueno, así las cosas. Para reflexión entonces, ¿a quién beneficia y a quién afecta este saqueo de documentación en la Auditoría Superior del Estado? Pues ahí el corrido nos lo dirá, maestro. Un gustazo estar con ustedes, arrancar esta semana a través de Arsenal de Plumas en Ultimátum, a nombre de nuestro director general y titular de este espacio, Amet Samayoa. Gracias por el favor de su amable audiencia. Gracias.